Hoy estamos con un invitado muy especial, pero Juan Pablo, primero, bienvenido. Hola Jaime, buenas tardes. Francisco, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy interesados en escuchar lo que tienes que decir sobre el agua. Honestamente me declaro ignorante en el tema, entonces creo que voy a aprender mucho de lo que nos vas a platicar el día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos divertirnos y aprender en este un tema poquito de más. agua que es interesante. Si nos das un poquito así como de introducción de tu background, de dónde viene este interés por el agua y qué has hecho y a qué te dedicas al día de hoy. Fíjate que tengo ya prácticamente 30 años metidos en temas de agua, desde el año 95, que fue mi primer trabajo en el gobierno del estado. Trabajé en la Comisión Estatal de Agua, que por cierto fue extinguida el año pasado. Pero bueno, prácticamente mi vida profesional la he mantenido en temas de agua y desde que trabajé ahí y a mi salida de la misma, me dediqué a estar asesorando a empresas, a estar asesorando organismos, a estar asesorando a particulares en temas del manejo y la gestión del agua. Entonces, tengo ya un largo recorrido. Yo tengo la formación de licenciado en Derecho y tengo una maestría en Administración Pública con especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal, pero tengo 30 años formados en el sector hídrico. Entonces, esto me permite moverme en todos los sectores. Dentro del sector hídrico también hay subsectores, como puede ser el del agua potable, como puede ser el industrial, como puede ser el agroindustrial, como puede ser el pecuario, etcétera. Entonces este ámbito del agua, que es muy vasto, muy rico, que une el desarrollo, ¿sí? de las propias ciudades y obviamente de la economía. Entonces me he perfilado en temas de agua y siempre mi enfoque es un enfoque social en temas de agua, un enfoque ambiental y obviamente sin perder el enfoque económico. Es decir, los tres enfoques tienen que ir vinculados para el desarrollo sostenible de lo que estamos hablando en una gestión óptima del agua. Y puedo decir, este enfoque sostenible o que dices de esta conjugación, ¿lo has podido ver desde el lado privado y desde el lado público y se conjugan? O sea, ¿cómo es la misma visión o cómo? Sí, seguramente hay fricciones, pero ¿cómo lo has vivido desde ambas perspectivas? Fíjate que mi formación profesional y mi praxis, en estos 30 años de vida en el sector hídrico, pues mi vida en el sector privado ha sido mayúsculo. Es decir, de los 30 años, 18 he estado en el sector privado y 2 en el sector público, y yo digo ya por excepción, ¿no? Entonces yo estoy en el sector público por excepción, porque me invitan o porque hay compatibilidad de caracteres con quien está al frente de ese sector público, y entonces me puede dejar esa opción de desarrollarme y de que esta visión que les acabo de compartir pueda ser aterrizable. Pero lo que dices o lo que señalan en términos de cómo es compatible, cómo se enlaza una visión con la otra, es muy complejo y es muy difícil. Y yo te diría, o sea, podemos tener inclusive el mismo color de partido que gobierna, pero las divisiones y las visiones son completamente opuestas, ¿no? Uh-huh. Y no es tan fácil como pareciera estar poniendo en práctica la visión, esta sostenibilidad hídrica, y sobre todo, primero, les digo, que entendamos lo mismo. En el año 2000, que me tocó estar en el Foro Mundial del Agua en La Haya, en Holanda, el tema era compartir una visión. O sea, en el mundo, compartir la visión de cuál tiene que ser el manejo del agua. Y ese es el punto importante. ¿Cuál es compartir una visión? Una visión de ciudad. Yo les pregunto, ¿cuál es la visión de ciudad de esta ciudad de León? Les apuesto que no hay una visión. No hay una visión única y compartida, porque eso es lo más importante. O sea, que estemos enfocados en lo mismo, todos, cada uno en su trinchera, y que compartamos esa visión de manera conjunta. En temas de agua, ese es el gran reto. Primero, ¿a dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer cada uno de nosotros para que esa visión sea compartida y podamos sumar esfuerzos? O sea, ¿es una agenda que en realidad no se sigue? Efectivamente, esa es una agenda pendiente. Yo te diría, es una agenda que tenemos que seguir. O sea, el tema es que no está claro. Si tú ves que hay alguien que se sube a la carreta, que no está dispuesto a empujarla y que otros van en contra de la dirección inicial de la carreta, y entonces cada uno está jalando para su lado, pues nunca vas a llegar a un punto específico que estés buscando, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a llegar a la meta? Eso es lo que nos está pasando, no únicamente en temas de agua, sino en temas de ciudad, en temas de país y en temas económicos lo estamos viendo. Entonces creo que el tema más importante es, una vez que entendemos el proyecto, el problema, encontramos soluciones, compartir la solución, ¿sí?
esa solución que se llamaría la visión y que cada uno se ponga en la trinchera que le corresponde. Y efectivamente, esto en temas de agua no está resuelto, apenas empezamos, y el tema fundamental de la autoridad principalmente sería compartir una visión. Agregando a este tema, yo creo que hay algunos que van avanzados, y ahí sí tengo que poner los puntos sobre las íes. El sistema de agua de León, si bien tiene muchos retos todavía por cumplir, es uno de los mejores en el país. Y yo creo que han entendido que traer agua de un punto, es decir, trasvasar agua de una cuenca a otra, no es la solución. La solución, sí, efectivamente necesitamos traer agua de otro lado, pero la solución la tenemos en casa, como le llamamos, in-house. ¿Cuál es? El agua regenerada. Es decir, tenemos la gran posibilidad de que el agua que consumimos la podamos tratar y la podamos reutilizar. Y eso es un gran logro de esta administración que encabeza Toño Morfín. ¿Eso está en un Ese 90%? es un tema muy importante. No, yo creo que la mezcla que van a traer ellos es de una tercera parte de agua de reuso. Ese es el óptimo. Y una tercera parte estaríamos hablando que para el año 2050, 40 millones de metros cúbicos del agua que utilicemos en León seguramente serán de agua de reuso, agua regenerada. Entonces, yo les aplaudo porque han entendido, ¿sí?, cuál es el presente y el futuro de la sustentabilidad hídrica. Uno de los elementos más importantes para la sustentabilidad hídrica es eso, el tener una fuente de agua renovable, ¿sí?, porque es el tratamiento de la misma agua que tú estás utilizando. Yo les ponía el ejemplo de los astronautas. ¿Cómo le hacen los astronautas para estar tanto tiempo en el espacio sin más agua? Es tratamiento de agua permanente. Están tratando el agua que ellos mismos están desechando. Obviamente hay un punto donde ellos y se pierde algo, y que ¿no? tienen que recuperarla a través, o sea, porque ellos cuando basen las cápsulas espaciales va medido el peso y el agua pesa mucho y entonces ellos saben cuánto es el volumen máximo de agua que pueden almacenar y llevar. Imagínate lo que les acaba de suceder a estos cuates que duraron 9 meses cuando iban un par de semanas, ¿no? O sea, el grado de estrés que te... O sea, seguramente fue la primera preocupación, una de las ¿no? primeras preocupaciones era y ese, el oxígeno, ¿no? O sea, sí. oxígeno, agua, alimentos, ¿de dónde, no? Bueno, el tema es que ahí está la solución. Regeneras tu propio sistema. En este caso, vas a regenerar el agua que tú mismo estás desechando. ¿Y económicamente pudiera ser más barato, me imagino, o no? Sí, es mucho más barato, por lo general. Te voy a dar un dato. Regenerar agua te puede costar entre caro, 8 y 12 pesos por metro cúbico. Por metro cúbico. Traer agua de 200 o 300 o 400 kilómetros, calcúlale de a 2, 3, 4 o 5 dólares por metro cúbico. Entonces, es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Por eso, las soluciones, a veces no las vemos, las tenemos tan en corto, que estamos buscando de las obras faraónicas, de las obras monumentales, de las obras de gran inversión, para dar una solución asequible a la población. Además ahí es una solución que depende únicamente de la ciudad y de su dependencia del agua y no hay estas interconexiones con otros municipios, con otros estados, que es lo que nos tenía pues con el pendiente de si se daba el zapotillo o no, que era una posible solución al suministro de agua, ¿no? Fíjate, tampoco podemos desechar esas opciones porque son válidas y ojalá las tengamos ya en proyectos, es decir, en este caso de la opción que se está optando del acueducto, de traer agua de la presa Solís a través de un acueducto. Hay que hacerlo, hay que tenerlo, hay que tener listo el proyecto ejecutivo. Yo les digo, uno de los trabajos importantes que se realizaron fue hacer los estudios preliminares, ¿sí? Manifiestos de impacto ambiental, trazos, estudios costo-beneficio y obviamente ya al menos un trazo preliminar de lo que estaría costando y algunos análisis financieros importantes como para poder decir de cuánto estamos hablando. Pero eso todavía no está. Eso tiene que pasar, ¿sí?, a través de la Secretaría de Finanzas para subirlo al Banco de Proyectos de Hacienda. Entonces, ese proyecto, como dijo el secretario de Finanzas, está en pañales todavía. O sea, y me imagino que son proyectos de viejísimos de todas formas, ¿no? Fíjate, o sea, ¿tú cuándo escuchaste por primera vez esa? El proyecto en esencia no es nuevo, no es novedoso. Ya la materialización del mismo como viable, sí lo es. ¿Por qué? Porque ya está sentado en un documento, ya hay una serie de agricultores que dijeron, nosotros nos comprometemos, estamos dispuestos a ceder nuestro volumen de agua que generemos
después de que hagamos uso eficiente. O sea, tampoco es así, ya agárrala y tráetela. No. Porque entiendo que es como un previas. intercambio con el agricultor Así local, es. ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito cómo Mira, funcionaría? el país, en términos de la distribución de espacio, y en particular el sector agrícola, se divide a través de los diferentes distritos de riego. Aquí en Guanajuato hay 2 distritos de riego, el distrito 085 y el distrito 011. El distrito 085, que es el que está sentado en esta zona, sureste del estado, prácticamente desde Acámbaro hasta Irapuato, ellos son los que han venido trabajando con el gobierno federal diciendo, oye, pues si el gobierno federal invierte en uso eficiente, yo estoy dispuesto a dar hasta 120 millones de metros cúbicos para que ese volumen de agua abastezca al Bajío, es decir, desde Celaya hasta León. Más que hay un tema, o sea, los municipios del corredor Bajío, lo primero que tienen que hacer es tapar sus fugas. Están tirando la mitad del agua que entra a las redes, salvo León, que anda arriba del 70% de eficiencia, los demás andan alrededor del 50%. Entonces, Hay ¿para qué quien... quieres más agua si la vas a tirar? El tema es eso, acabas de dar la respuesta. O sea, ¿para qué quieres más agua si la vas a tirar? Ahora, esto es tema de municipio. O sea, este es un tema de red. Esto es un tema municipal, pero es un tema de que tienes que invertir en las redes, ¿sí? Es muy plausible y es el primer trabajo que tienes que hacer antes de seguir llenando la botella de agua, pues es tápale los agujeros, ¿no? Uh-huh. Y no lo están haciendo. Entonces, ellos se van, y es lo que te digo, o sea, vamos otra vez a ver estas obras faraónicas importantes, las que generan grandes recursos. ¿Para qué? Cuando la vas a tirar. Digo, salvo León, es el único municipio que en este momento tiene las posibilidades de recibir agua de ahí. ¿Por qué? Porque tiene más del 70% de eficiencia. ¿Sí? Eficiencia básica, pues para que le sigas metiendo agua a la red, ¿no? Uh-huh. Es un tema. Y Sí. por decirte, se escuchan muchas cosas en redes o la información pública donde dicen, la realidad es, ¿no? Es como el tema del popote, ¿no? De que no uses popote, o no lleves tus bolsas de mandado, pero yo he escuchado mucho por decirte, ¿no? El tema del agua, no riegues, no esto, todo. Báñate en 2 minutos. Báñate en 2 minutos cuando el consumo habitacional es mínimo, y luego vienen las grandes industrias, ¿no? Que dicen, oye, para hacer 1 litro de cerveza se necesitan tantos litros de estos, para hacer 1 litro de leche de almendra es abismal el uso de agua. Y luego también he escuchado por ahí que Guanajuato es el granero de México, no es tan viable para ser el granero de México, lo que yo he escuchado en el tema de la agricultura, porque ocupa mucha agua de la que no hay. Esto, o sea, es verdad esto en este sentido de que, o sea, ¿qué tanto se implica el agricultor, las casas habitación o algo así? O sea, Sí, ¿En quién recae más esa responsabilidad de consumo o ese porcentaje máximo de consumo? Me imagino que esté más inclinado a lo industrial, ¿no? Como dice Jaime. En temas de agua, les digo que se ha vuelto, el asunto de agua se ha vuelto muy Kardashian. Dicen, permíteme, ¿por qué? Voluptuoso, ¿por qué? No, porque hay mucha frivolidad, ¿sí? Ahorita, todo el mundo sabe de agua, todo el mundo habla de agua y todo el mundo es experto de agua. Y la verdad es que hay muchos temas que necesitamos ir con los que son especialistas. Inclusive te voy a decir, en términos de los investigadores, hay mucho de esto. Hay mucha frivolidad. Ahorita hablabas de cuánta agua necesitamos para generar 1 litro de leche de almendra. Primero, no todo el uso es consultivo. Y te digo, para empezar, pues la leche de almendra no existe. Sí, claro. ¿Sí? Es agua. Es agua. Es agua de almendra. ¿Sí? Entonces, lo primero es tener que ponerle nombre a cada una de las cosas. Y es decir, a ver, yo no voy a consumir 1000 metros cúbicos de agua para sacar 1 litro de leche de almendra. No, porque no todo el uso es consultivo. O sea, y es donde te digo que los investigadores mismos han cometido muchos errores en temas de cuantificación. Ajá. Es como decirte, voy a ponerte un ejemplo claro. Una hectárea de alfalfa consume 16,000 metros cúbicos de agua. 1 hectárea de alfalfa. Donde en esa misma superficie, y voy a poner la zona norte de Guanajuato, llueven solo 4,000. ¿Cómo le haces para producir 1 hectárea de alfalfa que necesita 16,000 metros cúbicos cuando solo te lleven 4,000? Pues ¿a costa de qué? Del agua del subsuelo. Y económicamente, ¿cuánto le sacas a la hectárea de alfalfa, no? O sea,
eso es donde tienes que poner el costo-beneficio. En realidad, la economía es la que pone a cada uno en su lugar. Y ustedes lo ven en temas inmobiliarios. A ver, ¿para qué vas a producir edificios donde no hay demanda? Bueno, ¿para qué estás produciendo, ¿sí?, una serie de satisfactores cuando realmente la venta en el mercado pues está caída o está muy barato? Claro. Vean lo que está produciendo, lo que está pasando con el agave. El grave problema en temas de agua es que necesitas identificar cuánta agua tienes, cuál es la oferta y cuál es la demanda. Creo que tú fuiste el que me dijiste que una forma muy fácil de tratar al agua es como si fuera dinero, ¿no? Exacto. O sea, es un banco. Un tema financiero. Es un tema financiero. O sea, el agua es un tema financiero. O sea, tienes que entender, es como la cuenta de banco. O sea, ¿cuánto tienes? Y las necesidades siempre son grandes, son mayores a tus ofertas, ¿no? Entonces, en el caso del agua, tienes que ser muy claro cuánta agua llueve en ese lugar. Y en base a eso, esa es tu oferta. ¿Cuánta agua necesitas? Y entonces, buscas cómo esa oferta de agua la equilibras con la demanda, no al revés. La demanda, ¿sí?, tiene que ser elástica. La oferta prácticamente es inelástica. ¿Por qué? Pues porque no va a llover más y no vas a encontrar más agua. Habrá años que llueve más y llueve menos, pero si agarras una media, entonces tienes que ajustarte a la media. Eso es lo que no hacemos. Por eso tenemos tanto fallamiento, tantos problemas de agua en diferentes ciudades, cuando no estamos observando este equilibrio, esta sustentabilidad hídrica que la propia naturaleza te va diciendo. Por ejemplo, ahorita hablábamos de Acámbaro. ¿Cuánto crees que llueve en Acámbaro y cuánto crees que llueve en Ocampo? Estás hablando del mismo estado, un estado pequeño como el de Guanajuato. Guanajuato es un estado pequeño, 30,000 kilómetros cuadrados. Entonces, pero llueven, mientras en Ocampo pueden estar lloviendo entre 80 y 420 milímetros, en Acámbaro llueven desde 650 hasta 1200. Entonces veamos la gran diferencia en el mismo estado. ¿Sí? De hecho, quiero decirles, esta zona, desde León, la parte norte, hasta la presa, hasta Ocampo, perdón, hasta de la presa del Palote hacia la zona norte, que ahorita es un poco la explicación de por qué no tiene agua la presa, en esa cuenca, este año y 2 años consecutivos, han llovido alrededor de entre los 80 y los 360 milímetros, cuando la media eran 620. Entonces, ¿cómo quieres tener agua en una superficie cuando ha llovido en los 2 últimos años mucho menos del promedio? Ese es el tema. Ahí es donde tienes que aprender a conservar. Y acordémonos en los relatos bíblicos, ¿no? Los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. No son tan exactos, pero sí nos da un parámetro de lo que tenemos que hacer cuando hay abundancia y cuando no la hay. Las famosas vacas flacas. Exactamente, ¿no? Las famosas vacas flacas. Entonces tenemos que tener ese equilibrio. Y el equilibrio nos lo da ¿qué? El acuífero. Es decir, nosotros tenemos que saber usar el agua del acuífero, pero lo usamos de manera lineal. Nunca vemos, cuando tú tienes una presa, dices, pues no hay agua en la presa, bájale. No puede, o no hay. Pero cuando tenemos agua de subsuelo no nos importa y seguimos explotando y explotando. Sí, y vete más abajo, vete más profundo. No, y aparte ¿sí? Ahorita se ha vuelto todo este tema de los pozos clandestinos, que yo no sé, o sea, el tema de cuánto en el estado de Guanajuato, cuántos pozos clandestinos habrá, o sea... Fíjate que el tema de los pozos clandestinos sí es un tema, pero yo no diría por la clandestinidad. Es un tema que tiene que ver con el pago de derechos. Déjame explicarte. Es como Al Capone, no lo agarran por el tráfico de alcohol, lo agarran por tema financiero, por tema fiscal. El tema de los pozos clandestinos es un tema fiscal. Y te voy a poner el ejemplo. Ellos tienen títulos de concesión, ¿sí? Y tienen usos servicios, la gran mayoría. ¿Qué significa? Que por cada metro cúbico tienen que pagar alrededor de 30 pesos por metro cúbico. Okay. Nada más que pagan 1 de cada 10. Okay. Y entonces por eso te pueden vender pipas a 600 o a 1,000 o a 2,000 pesos. O sea, no es sustentable el precio en el que te venden las pipas. No, porque de puros derechos de agua, la federación, sin considerar el bombeo, tendría que pagar 300 pesos por pipa de 10 metros cúbicos. O sea, ¿qué es lo que te vende si fuera un pipero? Agua legal, por así decirlo. O sea, ¿qué es lo que te vende el pipero? El transporte. Tú que conoces esto a nivel nacional y estatal, ¿es común la presencia de pipas tal como la que tenemos aquí o esta ciudad está sobreexplotada en ese sentido? A ver, yo veo pipas por yo todos te digo lados. una cosa. Si hay oferta de agua en pipas es porque hay una demanda de agua que no está supliendo el sistema de agua.
Entonces algo está pasando. O que es más barata. Yo creo que también es un No tema necesariamente de- es más barata, ¿eh? Bueno, pues Porque para comercio, depende de ¿no? dónde estés, pero bueno, ponle que te esté costando ahorita una pipa $1,200 de 10 metros cúbicos. Son 120 pesos por metro cúbico. Es una lana, ¿eh? Mientras que acá el sistema puede llegar hasta ese precio si eres alto consumidor. Pero con la calidad que necesitas. Entonces, no necesariamente el agua en pipas es más barata. Sí, porque creo que el agua de Zapal tiene mucha pureza, ¿no? O sea, es del agua más limpia o más potable que existe. Sí, ¿no? O sea, el sistema de agua. Bueno, ellos tienen que entregarte agua potable. Ajá. El tema es, y es algo que he discutido con ellos, tiene que ver con, ok, nada más que tú me estás exigiendo tener tinaco o aljibe. Y en cualquiera de los dos escenarios, yo pierdo la potabilización. Entonces ya no es potable. Es un tema bien importante y que está en sus reglamentos de prestación de servicios. Debemos de prohibir el tinaco y el aljibe en las casas. ¿Cómo crees? O sea, y fíjate... Pero los fraccionamientos que han hecho Es eso la tienen peor problemas. fuente de contaminación que puedes tener. Pero fíjate, yo me he fijado ahorita, y no sé si te ha pasado a ti, hace 2 años, ¿sabes que nadie a mí me preguntaba de qué capacidad era el aljibe? Hoy es de las primeras cosas que preguntan. ¿Qué capacidad tiene el aljibe? Y si tiene aljibe y tinaco, Las propiedades con aljibes muy grandes, incluso algo deseable, es como una sí, cocherota. Sí, ¿no? o sea, así se ve, así como te preguntaban antes de que si era de ladrillo rojo o de block, y ahora yo no sabía esa parte. Es que el tema de la seguridad hídrica a nivel de casa-habitación es un tema. Sí, y eso es lo que tienes que ¿Es por la que responder. sociedad o por qué es? Es un tema en donde nos hemos acostumbrado. Este tipo de esquemas de distribución de agua es de la época de la colonia. Sí. No es nuevo, está en la época de la colonia. Si vamos a las casonas, por ejemplo en Guanajuato, tú llegabas a la casona y tenían debajo del fogón el aljibe. Y estaba ahí porque la chimenea, las cenizas, las aventabas o las arrojabas al aljibe para asentar los sedimentos, los sólidos suspendidos. Los asentabas y empezabas a tomar agua de arriba. ¿Y de dónde era esa agua? De recolección de agua de lluvia. Entre más grande era el aljibe, pues significaba que tu poder adquisitivo era mucho mayor y era una casa mucho más importante. Por eso, el tema del tamaño del aljibe en las casas ahora obedece a la época de la colonia. Y es un tema de seguridad, ¿sí? Entonces, no debemos de tener aljibes y tinacos porque eso pierde potabilidad. Y eso ha ocasionado que seamos el país número 1 consumidor de agua embotellada, porque no tenemos agua potable en las redes internas. Y ahí sí estoy de acuerdo con los sistemas de agua. Es que nuestra agua es potable cuando la entregamos, sí. Nada más que tú mismo pides que tengas aljibe o cisterna. Sí, ¿Para claro. qué? Para tener tu almacén Que de acaba agua. de Y ahí cambiar la perdemos. política, ¿eh? Y ahí perdemos la potabilización. Por eso nosotros no podemos tomar agua de la llave, de nuestras llaves internas, porque el agua ya no es potable. Pero no se vuelve un tema como de qué va a ser primero, si el huevo o la gallina. O sea, es decir, la gente yo siento que piensa, yo tengo el aljibe o el tinaco porque de repente me van a cortar el suministro de agua, ¿no? Y entonces yo tengo que tener mi reserva. Entonces se vuelve algo así como junto con pegado de qué hago primero, qué hago... A ver, es entendible que todos queramos tener aljibe o tinaco. ¿Por qué? Por seguridad. Porque aparte nos puede faltar cualquier cosa, pero que no falte el agua porque ahí sí hay bronca, ¿no? Sí. Ahí sí hay bronca. Puedes quedarte sin luz, sin teléfono, sin internet. Está bien. Pero si te quedas sin agua, ahí sí hay bronca. Entonces es un tema de seguridad y de tranquilidad, de paz social, y yo te diría de paz familiar, ¿no? También. Pero el tema ahí es, ¿qué tenemos que hacer? O sea, no... Si tú te dicen, oye, nada más que esta casa o esta colonia, que deberíamos de hacerlo así, y empezar por colonias. Esta colonia no tiene aljibe ni tinaco. ¿Por qué? Tiene agua 24/7. Yo, como asesor de muchos desarrolladores, tenemos zonas así. Aquí hay una colonia de nivel medio grande, sin mencionar el nombre, que deben de ser más o menos 4,000 casas, que estaba diseñada de esa manera, únicamente suministrada por tanques elevados, y incluso tenían otra innovación, que tenían unos centros de captación de agua pluvial, y supuestamente era un proyecto para rebombear el agua hacia la cuenca y reabastecerla, eso ya más a nivel experimental. Lo que empezó a pasar con esa colonia es que
es gente que trabaja fuertemente en Puerto Interior. Entonces todos se metían a bañar a las 6:30, 7:30 de la mañana, y sí había agua, pero no había estado bien planeado probablemente el consumo y el bombeo suficiente para que todos tuvieran presión. Entonces, ¿cuál fue la solución? Porque no tenían cisterna tampoco, pues pone un tinaco. Entonces cubrías dos necesidades: la seguridad de tener agua y tener algo de presión por gravedad al menos, porque son casas sin hidroneumático ni nada, para poder bañarte. Y estuvo muy impresionante porque no tenían, y luego de repente todas empezaron a tener, y el mismo desarrollador ya dijo para las últimas etapas: ¿sabes qué? Tenemos que ya entregarlas con tinacos. Entonces ya la última sección tiene tinacos. Yo creo que eso es un tema de operación. No, bueno, no creo. Es un tema de operación. ¿Cómo vas a operar tu red? Si tú quieres una presión constante, bueno, tienes que operar la red de manera adecuada. Y obviamente esto obedece a tus horas de mayor demanda. A la hora de mayor demanda inyectas más agua a la red y la presión para mantener una presión constante. Entonces, es un tema de operación. Yo les digo, y seguramente nos pasa en las casas, ¿cuánto gastan en agua embotellada? Y no únicamente agua embotellada de esta capacidad, sino los garrafones. ¿Sí? Terminamos gastando decenas o centenas de miles de pesos en eso, y 1,500 pesos. Ese dato que diste, sí, o sea, México es el principal consumidor de agua embotellada. El número 1. Y eso habla de la privatización también del agua, ¿no? Eso habla de la mala operación de los sistemas. Porque además pareciera que estamos coludidos con los grandes embotelladores. ¿Sí? El otro día, fíjate, vi una camioneta, ayer, con 50 garrafones de agua vacíos. Inmediatamente mi cerebro empezó a multiplicarlo. ¿Cuánto cuesta cada uno? Bueno, ese cuate, en un rato, se podía ganar 2,000 pesos. Llenando el agua prácticamente hasta de la llave, con algún tipo de filtro, carbón activado, cualquier cosa así. Le pone un sello y se echó 2,000 pesos a la bolsa. Porque cada uno vale más de 50 pesos ya. Oye, ¿y qué tan factible puede ser el tema de la privatización del agua? O sea, entiendo, por decirte, hay fraccionamientos o hay áreas en Querétaro donde el suministro de agua es particular, ¿no? Bueno, Querétaro es todo un caso. ¿No? O sea, yo te diría, Querétaro es todo un caso de corrupción, así tengo que decir, de corrupción en el manejo del agua privada. Es el ejemplo nacional. Y es absurdo. Sí, porque ellos tienen sus Bueno, ellos inclusive otorgan factibilidades. Sí, así es. Entonces, ellos se llevan el premio, ¿no? El premio a estos malos ejercicios. El gobierno federal tiene muy claro, esta época de la privatización o este ejercicio de privatización se dio mucho en la época de los 90s, con Leones de So, Aguas de Barcelona y muchas empresas internacionales que querían tocar y tomar el control de los sistemas de agua municipales para sí. Y lo lograron en gran parte de América Latina, ¿no? En México solo lograron Aguascalientes, lo lograron en Cancún y lo lograron en Saltillo. Y alguno que otro que se me esté yendo. Pero sí fue a partir de los 90s donde empezaron estas empresas. Después, México no es tan atractivo porque su legislación es muy social y entonces no van a cubrir a la empresa pública de tal manera que haya un menoscabo a los particulares. No es tan atractivo para los extranjeros. No, siempre existen esas presiones en por ejemplo, la tortilla, la leche, pues esto mucho más. Entonces es parte como si fuera de la canasta básica. Y lo que ha venido sucediendo desde el anterior gobierno es prácticamente estar quitando del medio a estas privatizaciones, ya sea por organismos internacionales, ¿sí?, o transnacionales, o inclusive empresas mexicanas o empresarios mexicanos que quieren apoderarse o que están operando algún sistema de agua local en algún municipio, ¿no? Pero yo creo que esto viene a menos y cada vez los van a quitar. Y los van a quitar de una forma que yo veo, como veo el panorama, muy ruda, un tema fiscal. Sí, fraude fiscal. ¿Por qué? Porque estas empresas deben de tener usos, servicios, y eso implica que pagues a 30 pesos metro cúbico, y si pagas a 30 pesos metro cúbico, tú no puedes vender el agua a 16 o a 12 o a 14 o a 8. Sí, claro. Entonces estarías perdiendo. Entonces, el tema de ahí se vuelve fiscal. Como un guachicol, ¿no? Exacto. De agua. Entonces, o sea, así literal. El tema que van a tener estas empresas va a ser un tema de un requerimiento fiscal, un crédito fiscal a cargo
¿Por qué? Porque están evadiendo la ley de derechos en donde se determina que por el uso que ellos tienen que pagar 30 pesos. Okay. Entonces yo creo que esto viene a la baja, van a eliminarse y van a quitarse todas las concesiones privadas que haya sobre sistemas de agua. Lo cual es bueno, sin embargo, pone en evidencia la necesidad de profesionalizar los servicios en los sistemas de agua en México. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar cada vez la prestación del servicio. En realidad hay un grave problema con el ciudadano. Nosotros en México no sabemos exigir. No sabemos exigir de la autoridad su obligación de prestar un servicio en calidad, en cantidad, en oportunidad. ¿Sí? La continuidad es básica. O sea, necesitamos tener agua 24/7 y por eso estamos pagando, ¿no? Si no, pues entonces gracias, pero pues no me cobres. Entonces es un tema. Hay cosas que tenemos que exigir de los sistemas de agua, de la autoridad, que nos cumplan estas situaciones de prestación de servicio que están enmarcadas en la propia Constitución. ¿Y son organismos descentralizados? Mira, en realidad en México hay un mix, porque pueden ser los sistemas descentralizados son aquellos que son más grandes. Por lo regular son ciudades medias o tirando a grandes, ¿no? Entonces tenemos esa opción de que haya esa posibilidad de que sean este tipo de organismos descentralizados de las administraciones municipales que prestan servicio. Pero también que es el caso de Zapal, ¿no? Que es el caso de Zapal, de Japami, de Zapas, de Zapap, de Cimapac, de muchos de estos que son organismos públicos descentralizados. Así lo determina la ley orgánica, o en este caso la Constitución, determina que la prestación de servicio puede ser de forma directa del municipio o a través de un organismo público descentralizado. Entonces dice, o inclusive la posibilidad de la concesión, porque también lo prevé. Entonces, yo les comento, o les comentaba en su momento a los sistemas de agua, que hay que leer muy bien de qué tamaño es el organismo para ver si tienes que ser descentralizado o solo desconcentrado, que es la otra. Es decir, si es un organismo pequeño que tiene 5 o 10 mil tomas, que aquí tenemos colonias con esas. Sí, claro. 10 mil tomas. Entonces, imagínate que tienes un municipio con un sistema de agua descentralizado para 10 mil tomas. Es carísimo. Es más, yo soy de la idea que muchos municipios, inclusive de Guanajuato, no deben de ser tratados como municipios. A mí me gustaba mucho la figura de la delegación municipal como operó en Ciudad de México. No para Ciudad de México, para otros municipios del país. Deben ser una delegación municipal. Sí, que dependan de otro municipio. Porque es carísimo tener una administración pública de 10, de 12 gentes, un cabildo para 5,000 y 6,000 personas, como tenemos municipios todavía en Guanajuato. Y no se diga, pues entonces vas a tener 1,200 tomas de agua, ¿y para qué quieres un descentralizado? Entonces hay que saber leer el panorama, hay que saber leer las circunstancias, hay que saber leer las necesidades que cada municipio tiene en términos de la prestación del servicio, ¿sí? Oye, aquí requieres un organismo público desconcentrado. Yo veo en el panorama 2, el organismo público desconcentrado, es decir, es una dirección de área de la administración municipal encargada de la prestación del servicio, con los recursos muy bien direccionados, porque decimos lo del agua al agua. ¿Para qué? Para que de ahí venga el gasto de incremento, de mejora continua, de crecimiento de la prestación del servicio, etcétera, ¿no? Claro. Oye, Francisco, ahorita antes de que empezáramos a grabar, platicabas y comparto tu visión. O sea, el agua es una herramienta para el desarrollo de la ciudad. No puede desarrollarse la ciudad sin el agua por lo básica que es para la vida, para los negocios, para todo lo demás. En ese sentido, hemos oído hablar mucho de que León, o se dice mucho, León se está quedando sin agua. Primero te quisiera preguntar si sí se está quedando sin agua, y en segundo lugar, en caso de que no sea tal cual blanco o negro, ¿qué tan limitado está el desarrollo de la ciudad en función de lo que puede, de la infraestructura de agua, de estos tratamientos de agua que puede haber y de proyectos faraónicos o no, de traerla de más lejos para poder hacerlo sustentable? Mira, en realidad lo que te puedo decir es, a ver, primero no nos estamos quedando sin agua. O sea, eso es categórico, no. Hay zonas de la ciudad que carecen de la continuidad del servicio. Okay. ¿Sí? ¿Por falta de qué? De presión, de momentos. Ahora, también hay momentos en que la oferta disminuye, como ahorita. El tema de la presa del Palote. La presa del Palote tiene un uso mixto. Es de reserva de agua para la población
pero también es de control de avenidas, de prevención de inundaciones. Pero ahorita no está haciendo la función que estamos buscando de agua para la población. ¿Por qué? Pues porque no tiene agua. Sí, no. Entonces, esos alrededor de los 250 litros por segundo que se tomaban de la presa del Palote para abastecer ciertas zonas de la ciudad, pues no se están tomando porque no existen. Entonces tienes que agarrar agua de otra zona para abastecer lo que está en este momento sin cobertura. Eso significa que el agua de esas zonas está comprometida y entonces tienes que estar buscando cómo pasar agua de una zona a otra porque pues tienes que hacerla rendir. Entonces, efectivamente, la temporalidad sí es un tema importante, ¿sí? Pero eso no significa que la ciudad no tenga agua y se esté quedando sin agua. Yo te diría, esto lo voy a sacar del mismo informe que acaban de vertir el presidente de Zapal, Toño Mufín. De los 187 pozos, están extrayendo en este momento alrededor de los casi 85 millones de metros cúbicos. Pero si me voy hacia atrás, en el año 92 extraían casi 92 millones de metros cúbicos. Es decir, ahorita estamos extrayendo menos agua que en el año 92, pero se está abasteciendo a una población mucho mayor que en el año 92. ¿Qué significa? Estamos disminuyendo la dotación, la estamos haciendo rendir. Pero también hay elementos, ¿y esto qué significa también? Que el agua que tenemos en la red, ¿sí?, cada vez es más eficiente. ¿Por qué? Porque la hacemos no únicamente rendir, sino estamos perdiendo menos agua que en esa época. Entonces se vuelve una oferta mayor. El tema no es un tema menor. O sea, hay que saber, y les decía yo, hay que saber cuando la oferta de agua disminuye. En este momento tenemos una disminución de oferta. Y que puede ser una disminución de oferta que puede andar alrededor del 5% del total. Hablando de números, estaríamos hablando a lo mejor de los 4 a 5 millones de metros cúbicos de menos agua. Esa agua nos está faltando. ¿Cómo tienes que suplirla? No hay otra opción más que a través de pozos. León y la ciudad de Guanajuato son los únicos dos municipios que requieren agua para el 2050. ¿Sí? León requiere alrededor de los 124, 125. O sea, que va a haber un déficit de agua. Vamos a tener déficit por el crecimiento poblacional, que se puede suplir de diferentes formas, y ahorita les voy a decir cómo. Por eso el tema del agua regenerada es fundamental. Entonces, León en este momento está explotando casi 85 millones. ¿Sí? Para el año 2050 vamos a requerir 125 millones, más o menos. Es decir, traemos un déficit de 40 millones. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Sí? Ok, de los 85 millones, ¿cuánta agua tratamos? Estamos tratando 60 millones de metros cúbicos. De esos 60 millones, en números cerrados, 22 millones, uno va para el ejido de Pompa, que tienen derechos presidenciales, ¿sí? Hay un decreto presidencial para que ellos puedan usar esa agua. Otra agua se da a la industria, otra agua para el riego de parques y jardines. Entonces, en números generales, traemos alrededor de los 22 millones comprometidos de esos 60. Tenemos una oportunidad de 38 millones de metros cúbicos que podemos regenerar y reutilizar. Y ahí están tus 120. Ahí están tus 120. Entonces, ¿necesitamos más agua de otros lados? No en esencia. Lo que sí, y se los dije al principio también, esos proyectos de largo plazo, como es el acueducto, hay que tenerlo listo. Para cuando se necesite activarlo, hay que activarlo, porque ese es un proyecto que se hace mínimo 4, 5, 6 años. Fíjate qué interesante. Pero hay que tenerlo, o sea, sí hay que tener ese proyecto. Es que qué interesante, es que me imagino como si estuvieras endeudado, güey, ¿no? Y entonces dices, necesito gastar más, pues pide prestado, güey, ¿no? Y pide prestado, en lugar de decir, güey, pues deja de gastar en esto, ¿no? Invierte en esto, o sea, sí es un tema completamente como una estructura, como, si verlo como financiero, ¿no? O sea, a ver, el tema de agua, y se los dije, el tema de agua es financiero, porque alguien tiene que pagar por esa infraestructura, esto no es regalado. ¿Y sabes quién va a pagar por esa infraestructura? Los leoneses. Los leoneses vamos a pagar por esa infraestructura. Entonces, esto no es regalado. El gobierno federal no nos va a regalar nada, ni el Estado, nada. Esto es un tema de los leoneses. O sea, los leoneses tenemos que salir al quite de cómo queremos esa agua y qué tan cara estamos dispuestos a pagarla. ¿En base a qué? Yo les digo, y les tenemos alternativas intermedias a esos. Una alternativa intermedia es hacer lo suficiente del agua de la presa de La Purísima, que la tenemos aquí muy cerca, y que ese volumen lo podamos utilizar en León, así como en la ciudad de Guanajuato.
Pero también tenemos una alternativa que ya estaba en su momento cuando fui servidor público. Hicimos una propuesta a la Conagua para que nos autorizara a retener un volumen importante de agua, alrededor de los 16 millones de metros cúbicos, 18 millones de metros cúbicos, en la presa de La Gavia. ¿Dónde que está aquí muy cerquita, en Romita, que es parte de la cuenca nuestra hacia allá, y que pudiéramos contener hasta 16 millones de metros cúbicos. Eso nos daría más otro volumen de la presa de la Purísima, más el volumen de presas que tenemos en la zona norte, ¿sí? Duarte, La Laborcita, Otates, etcétera. Podemos juntar un volumen de agua que nos darían a lo mejor los 25 millones de metros cúbicos, ¿sí? Y ya nada más vamos por 15 adicionales, pero eso sería seguridad hídrica, porque en origen podemos regenerar el agua. ¿Y esto a quién le compete? O sea, es decir, tú hablas, por decirte que estuviste en lo de la Haya, ¿no? En lo de el Foro Mundial del Agua. Entonces tú tienes el Foro Mundial del Agua con una visión utópica, no sé si sea utópica o no, pero... Y luego viene la Conagua, y luego viene SEAG, y luego viene Zapal, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿quién lo compete? Aquí es cuando hablábamos de globalización. Es decir, tienes que buscar las mentes brillantes del mundo, qué se solucionó y cómo se solucionaron los problemas en cada lugar. Y para todo, cada uno tiene su forma diferente de solucionarlo. Pero siempre hay un hilo conductor. Oye, eso fue con tecnología, esto fue con conciencia social, esto fue con conciencia social y con tecnología, esto fue con inversión económica, pero por lo general es una serie de soluciones, y no es una sola, una serie de soluciones que conjuntamente te van a dar lo que estás buscando. Yo he diseñado lo que le llamo una brújula para el tema de agua, ¿no? Entonces, digo, no venía preparado, pero ahorita se las platico rápidamente. Que tiene que ver con esta visión del manejo del agua en términos muy pragmáticos. Lo primero que tienes que hacer cuando hablas de agua y si estás buscando la sustentabilidad hídrica es vamos a equilibrar oferta y demanda. ¿Sí? No, que la demanda no sea más que la oferta que tenemos, porque entonces tenemos un desequilibrio. Entonces, ¿qué necesitamos? Regulaciones, reglamentaciones, gobernanza. Es decir, necesitamos un marco que nos dé la competencia de cada una de las partes, dónde estamos parados y qué tenemos que hacer, cada uno. Y esto tiene que ver con compartir la visión que ya hablamos, sustentabilidad. Si lo que estamos buscando es sustentabilidad, es decir, que el agua nos alcance para el presente, para el futuro, que tengamos mejores acuíferos, mejores cuencas, que tengamos cosecha de agua, que tengamos soluciones basadas en la naturaleza, que nuestros hijos tengan agua. Pero estás hablando de un due diligence, o sea, tal cual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? O sea, ¿hacia dónde vamos? Entonces hay que dejarlo claro y hay que dejarlo plasmado. Mira, un ejemplo muy claro de esto es la ciudad de Tucson, en Arizona. ¿Sí? Tucson, en Arizona dijeron, están en el desierto. Dijeron, a ver, ¿queremos seguir viviendo aquí? Sí. ¿Nos gusta? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos acabando la poca agua que existe. Y entonces hicieron un plan de largo plazo, gobierno del estado, ¿sí? Los condados, los municipios y los usuarios. Y todo lo documentan en una estrategia global, en políticas públicas. Esto no lo hemos hecho en México. ¿Quién tendría que participar? El gobierno federal, ¿sí? El gobierno del estado, el municipio y los usuarios. Pero ahorita, ¿quién lo está haciendo? Nadie. Necesitamos que los leoneses nos pongamos las pilas y digamos, a ver, nos interesa trabajar en un proyecto de mediano y largo plazo porque nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, ¿no? Nadie nos va a ayudar. Esa es una realidad. Estuvimos 20 años esperando el Zapotillo. 20 años fue la expectativa. 20 años. Y si me voy un poco más atrás, 30, porque el decreto de reserva fue desde 95. ¿Sí? Entonces, ¿nos vamos a pasar otros 20 años esperando agua de ahí? No necesariamente, porque tampoco podemos fijar las expectativas en un acueducto. El acueducto no es la solución. Es una solución, pero no es la solución. Necesitamos la solución, es una serie de estrategias conjuntas, que es lo que les acabo de decir. Es eficiencia física en las redes, es recuperación de agua, es regeneración, agua regenerada, reutilización, cosecha de agua de lluvia, manejo de la cuenca, ¿sí? Manejo del acuífero. Un tema que no quieren entrar los sistemas de agua es bajemos los consumos de agua en casa habitación. ¿Cómo? Pues regaderas más eficientes, WCs más eficientes. O sea, los WCs de última generación son de 2.5 litros.
2.5 litros por descarga. Los originales. ¿Dónde está en las regulaciones municipales decir, oye, ¿sabes qué? Todos deben de tener este tipo de migitorios, este tipo de WCs, este tipo de regaderas, este tipo de mezcladoras. Una mezcladora, una sola, de las tarjas, te puede estar gastando lo mínimo. Ahorita hay 1.6, pero hay unas que gastan hasta 20 litros por minuto cuando estás lavando los trastes. O sea, es mucho más eficiente una lavadora de trastes que lavar los trastes a mano. En Estados Unidos y en algunas partes, para aumentar la eficiencia, subsidian las lavadoras de ropa, subsidian las lavadoras de trastes. O sea, oye, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Entonces necesitamos trabajar mucho más en la eficiencia. Oye, ¿por qué no se trabaja? Porque se está en una dicotomía. Los sistemas de agua se siguen manejando como si fueran empresa. Es decir, pues somos empresa, algunos, ¿no? somos empresa, no eres empresa, ¿sí? Eres un ente de prestación de servicios públicos, ¿sí? Me acuerdo, hace muchos años, estaba yo en Oakland, en California, y estaba en el sistema de agua de Oakland. Y llegamos a la sala de juntas y era más que el Congreso del Estado el tamaño, para que tengan idea. O sea, el potencial económico que tenía y que tiene ese sistema es impresionante. Y entonces les preguntaba, oye, pues vives entre la realidad y la ficción, porque pues tú sigues promoviendo el uso suficiente del agua, pero los hechos dicen lo contrario, y entonces voltean a ver con una sonrisa un poco sarcástica, como diciendo, pues sí, promueve el uso suficiente, pero lo que me interesa es facturar más, ¿no? Ese es el tema. ¿Te interesa facturar más o te interesa usar eficientemente el agua y que nos alcance para el presente y para el futuro? Y no es un tema de idiosincrasia, o sea, como una cuestión de decir, otra vez refiriéndome al tema económico, o sea, es decir, como el tema del ahorro, ¿no? O sea, ahorita que ya no va a haber pensionados, ¿cuántos jóvenes están ahorrando, por decirte, para su vejez? Pero porque la ves muy lejos y dices, no lo veo llegar. Igual tú hoy, yo le abro a la llave, ahí hay agua, ¿no? Y es un tema como de no una sensación de que haya una escasez o de que vaya a haber una escasez en ese sentido. Es que eso que señalas es la realidad. Nosotros no vivimos en una situación extrema de escasez de agua. Si la tuviéramos, las condiciones se hubieran cambiado, pero de manera considerable. Estamos en una zona de lluvia media de 600 milímetros, pero hay zonas de Guanajuato donde te llueven, te lo decía, han llovido 80 milímetros en un año. Y entonces ahí ellos, la zona norte de Guanajuato es donde más se experimenta la falta de agua y donde de mejor forma, ¿sí?, le hacen frente. A través de captación de agua, a través de una serie de estrategias de uso eficiente en su casa habitación, de cómo logran, ¿no? Y que son municipios menos desarrollados, por así decirlo. O sea, es la zona más menos pobre industrializadas, Estado, ¿no? Sí. menos industrializados, yo te diría. Yo es el tema de infraestructura, bueno, también carencias de infraestructura, pero es unas zonas con menos industrialización. Y ahorita me quedó un comentario en el tintero, decías, bueno, la industria es la que más agua usa. No, la que más agua usa en términos del volumen es el sector agrícola, ¿sí? Okay. Y es donde tenemos más uso de agua, más desperdicio, pero también hay ciertas cuestiones que tenemos que aclarar. Tampoco todo el uso es consultivo. Mira, un tema cuando hablábamos de la eficiencia en el distrito de riego es que nosotros, en alguna forma, dentro del proyecto está impermeabilizar los canales. ¿Qué significa? Lo que se hizo, y desde mi punto de vista personal, un error grave en el malecón del río, en León. El malecón del río de los Gómez está impermeabilizado. Me refiero al cauce, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto qué significa? Que en automático no hay infiltración al acuífero, porque impermeabilizaste todo. Entonces, ¿qué significa también? Que los pozos que estaban cercanos o toda la mancha urbana, ¿sí?, inclusive que esté impermeabilizada, pues entonces tus pozos van a secar. ¿Qué pasa cuando impermeabilizas la azotea? Pues obviamente lo que quieres es que no transmine agua, ¿sí? Que no haya goteras y que baja y que corre por los lugares que se diseñaron para ello. ¿Qué pasa en una ciudad cuando pones plancha de concreto, asfalto o impermeabilizas? Pues entonces el agua tiene que escurrir a otro lado donde haya escurrimiento y permeabilidad. Cuando haces eso, significa que estás prácticamente cercenando las vías de comunicación de ósmosis del agua hacia el subsuelo. Yo me acuerdo cuando terminaron el Costco y el H-E-B, ese fue el año que se inundó la plaza, ¿se acuerdan?
Ah, sí, cierto. Fue exactamente ese año que se inundó hasta todo Jardines del Moral y demás. Pues seguramente toda esa agua que no pudo permear ya en el cerro en hectáreas, terminó bajando como debía de ser al valle y inundó todo, y eso obligó a Zapal a hacer obras de drenaje pluvial. Cuando estuvimos haciendo los análisis preliminares de cuáles eran los cauces más importantes que se tenían que modificar para que el distrito de riego genere el ahorro, nos encontramos con una problemática, y se van a encontrar con una problemática, que ahí hay más de 2.500 pozos trabajando en la zona del distrito, y al momento que impermeabilices la red mayor, la red menor, se van a bajar los niveles de los pozos. Y eso no lo tienen en el radar. Entonces se van a bajar los niveles de los pozos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no hay, o cuando no suelta el distrito el agua del canal? Usan sus pozos. Ellos tienen un sistema mixto de agua superficial y agua subterránea. Pero cuando impermeabilicen la red mayor y la red menor, entonces van a empezar a sufrir. Entonces tienes que tener mucho cuidado de cómo haces la eficiencia. ¿Sí? ¿Cómo haces la eficiencia? Digamos, al mayoreo en un distrito de riego como es el distrito de riego 011, o cómo lo haces acá a nivel de ciudad, cuando tenemos que hacer soluciones basadas en la naturaleza. Si yo traigo a los grupos dedicados a conservación de suelo y agua y ven el malecón del río de los Gómez, el cauce, se van a infartar, se van a morir. Eso es lo que no se debe hacer, porque ahí no estás conservando la naturaleza. Ahí lo que estás haciendo es impermeabilizando. Entonces, esos son temas que antes eran tolerables. Es como cuando te decían, mira, esta es una ciudad industrializada, y veías puras chimeneas sacando humo. Y eso, cuando lo vemos ahora, eso no es una ciudad desarrollada. Es una ciudad contaminada. Entonces, el pensamiento ha evolucionado y ha mejorado de tal manera que ahora, ¿sí?, tenemos soluciones mucho más concretas. Y yo les decía, el tema de la gobernanza, el tema de la eficiencia, el tema de la capacitación, el tema de soluciones basadas en la naturaleza, el tema de la salud financiera de los proyectos, el tema de adaptarse al cambio climático, de enfocarse al usuario, de innovación, de gobierno electrónico, etc. Son al menos 8 grandes líneas de trabajo que tenemos que estar concibiendo para poder generar una visión de sustentabilidad hídrica de corto, mediano y largo plazo. ¿Y se está haciendo? No. O sea, ¿Hay consejos ciudadanos que impulsen este tipo de agenda? O sea, yo soy alguien preocupado por el agua a raíz de esto. No estaba hace una hora. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate que yo creo que ese es el gran tema. Y a lo mejor sería gran parte de mi legado como ciudadano, ¿no? Estar trabajando en esto. O sea, yo tengo un despacho de consultoría que tiene ya más de 20 años, ¿no? Se llama Ciagua. Ahí lo pueden googlear, ciagua.com, ¿no? Pero yo creo que el trabajo que tenemos que hacer desde cualquier trinchera, y ahorita me pongo la trinchera del ciudadano, es por lo menos no contamines, no utilices más agua, no desperdicies, cuida los árboles, cuida la vegetación. O sea, tú vas a cualquier lado y algo que me desespera es la suciedad, el desorden, la falta de conocimiento de cómo opera la naturaleza, ¿no? Es decir, llegas y talas un árbol cuando no. A ver, lo que ¿quieres que siga produciendo madera? Pues córtale las ramas que sean necesarias para poder generar la madera que tú necesitas, pero no lo tales, ¿no? Entonces, también vamos cambiando. Yo me acuerdo cuando era chico, odiaba los mezquites. Y ahora los adoro, ¿eh? Y odiaba los mezquites porque me ponchaban todos mis balones. Pero es porque vas evolucionando como ser humano y vas entendiendo. Necesitamos mimetizarnos con la naturaleza, convertirnos en parte de la naturaleza para saber cómo hay que cuidarla, ¿no? Es un poco, hay que cuidar la naturaleza como quisiéramos o como nos cuidamos nosotros. A veces ni nosotros nos cuidamos, ¿eh? Si sabes que esto me hace daño y estoy fumando, pues me hace daño y sigues fumando. Entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros somos un ser único y irrepetible, y también la naturaleza es lo mismo. Entonces tenemos que estar dentro del ecosistema natural para saber cómo tengo que actuar en este momento, ¿no? ¿Y hacia dónde ves que pudiera llegar esto? O sea, es decir, entiendo lo que se debería de hacer, ¿no? O sea, es como cuando ves el potencial en una persona, ¿no? Y dices, no, hombre, este güey tendría la capacidad increíble para poder hacer algo, pero la otra es que lo haga, ¿no? No este tema de que
yo veo, por decirte, mucha gente o muchos... Hace poco falleció la mamá de un amigo mío que tenía diabetes y la señora llegó y les dijo, a ver, para mí no es vida, sino como esto y esto. Me vale madre y dijo, me voy a morir, ¿no? En ese sentido, prefiero no limitarme de ciertas cosas, ¿no? Entonces, y que ella debería saber qué tienes que hacer. En el agua creo que es lógico lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero en tu visión real, palpable, ¿hacia dónde crees que vaya esto? O sea... Mira, hablamos del cambio climático, pero el mundo siempre ha tenido cambio climático. El problema es que ahorita es más abrupto, mucho más rápido, más veloz. ¿Por qué? Porque hemos acelerado todos los procesos. Pero la naturaleza tiene sus propias formas de compensación. Sí, solita. ¿Sí? O sea, nosotros nos preocupamos por mejorar nuestro ecosistema, nuestra forma, nuestro entorno, o la naturaleza se va a encargar de que te extermines. Uh-huh. ¿Sí? Es al una menos u otra. en el modo de vida o nos acomodamos a la naturaleza, o la naturaleza se va a encargar de que tú salgas de esa ecuación. Pero vamos a hacer algo hasta que estemos ya en esa posición. Digo, pero ojalá y no. Estoy hablando de la realidad, ¿no? Esa es la naturaleza humana. No hacemos nada si no estamos a un punto de subsistencia. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que aquí, y este es un tema de las autoridades, ¿sí?, de los ciudadanos, ¿sí?, y obviamente de los usuarios. ¿Y a qué me refiero los usuarios? Al usuario del agua, al agricultor, al industrial, al de agua potable, al que tiene su ganado, etcétera. O sea, este es un trabajo de todos, pero sí requieres un hilo conductor. Puede ser una ONG, puede ser o una OSC. O una ley marcial, ¿sí?, ¿no? O sea, se me ocurre de repente... Esto puede ser. Como si fuera un papá, decir, a ver, les voy a cerrar la llave 3 días. O sea, aquí el único mecanismo de concientización es el tandeo. Y ni siquiera termina teniendo ese efecto. No. Es nada más... Porque entonces haces más grande el aljibe o tienes más tinacos, ¿no? Sí, eso me refiero. Entonces se convierte en un tema económico. Es decir, a ver, el que tenga más lana para comprar más aljibes o hagan un tinaco más grande, pues es el que va a sobrevivir de largo plazo. No, estaba hablando como metieron al hijo de un amigo a la cárcel por ir tomando, ¿no?, en un alcoholímetro. Y teniendo la posibilidad económica o influyente de sacarlo, dijo, no, que se quede para que aprenda la lección y que se puede más días y que él pague. Algo así, ¿no? Llegaría a tener que hacer de decir... O sea, ¿cómo... Que sufras o sea, porque al final del día, difícilmente alguien... Si no ha tomado la conciencia ahorita, porque digo, ves espectaculares, cuida el agua y todo este tema, de decir, qué gacho que tengamos que llegar como sociedad a un punto posiblemente de no retorno, a que lo hiciéramos. Creo que tú me platicaste el caso también de Singapur, que Singapur, o sea, es un caso... digamos que es un caso experimental, ¿no? Singapur es una ciudad-estado, ¿no? Es un país-estado, es una ciudad-estado de 500 kilómetros, tiene las dimensiones de León, 500 kilómetros cuadrados. Pero... Con un gobierno de dictadura. Pues tienes un gobierno, diríamos, interesante, que hicieron prácticamente el caleidoscopio de lo que querían hacer en Asia, lo ves en Singapur, todo. La tecnología, avances tecnológicos, universidades, uso eficiente del agua, todo lo tienes ahí. Entonces, está bien interesante, pero bueno, alejado de nuestra realidad, ¿no? Entonces, alejado de nuestra realidad. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ellos desalinizan agua, ¿no? Pero tienen un chorro de fuentes de agua. Y a lo que llueve es increíble. O sea, llueve 1.5 metros, 16,000 milímetros en un año. O sea... Ellos no tienen problema de agua. Lo hacen a nivel de experimentación. Exacto. Esto también tiene que ver con la oferta de agua. Es un poco lo que digo. A ver, tampoco vale la pena que en un lugar donde tienes agua abundante te estés limitando por agua. No. Ahí lo que tienes que limitar es la contaminación. Aguas, no la contamines. Manténla. ¿Sí? Entonces, pues, tampoco te puedes limitar porque además llueve muchísimo. Entonces, ahí la tienes. Es un tema de adaptarse a la situación en particular, de acuerdo a la circunstancia que estás viviendo o que necesitas. Entonces, o te adaptas, o la naturaleza se va a encargar de que te adaptes. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Probablemente pasen muchas generaciones, pero ya cuando llegue la última, les vamos a dejar una situación muy, muy compleja, muy comprometida. Y vas a tener que cambiar, como por decirte, este señor, el de la hectárea de alfalfa, ¿no? Y dices, oye, a ver, tú necesitas lo que decías, ¿no? O sea, generas 4,000
metros cúbicos, cuando en realidad necesitas 16,000, ¿no? Y en realidad conseguir esos 12,000 más te cuesta tanto, y lo que tú vendes la alfalfa es tanto, o sea, no hay ni por dónde. Lo que te está diciendo es que estás cultivando en el lugar no adecuado. Porque donde deberías de cultivar es en el sur del estado o en otra zona. O el producto no adecuado también, ¿no? También. O en otra zona donde llueve más. Yo en esa zona del Solís he visto cómo, porque voy seguido para allá, ahí cerquita de Jerecuaro, y en los últimos años se ha tapizado de invernaderos, muchos, incluso con insignias de gobierno del estado. Me imagino que mucho con incentivo de gobierno para que se cambien el tipo de cultivos. Sí, ¿no? pero fíjate que ahí tenemos una invasión de origen michoacano, con toda una zona de invernaderos de alta productividad, muy eficientes, muy tecnificados, pero que muchos guanajuatenses no han podido pues desarrollarlo. Obviamente, debemos de traer alrededor de 10,000 hectáreas de invernadero, lo cual es un número importante en el estado. Pero eso va a tener que seguir creciendo, porque la alta eficiencia del agua ahí también es un consumo interesante, pero la alta eficiencia y la alta productividad que te dan es súper importante. Entonces yo creo que esto que se está haciendo en la zona sur, en la zona centro, en la zona norte inclusive del estado, hay algunas, en este caso, agroindustrias, muchas de ellas son transnacionales, coreanas, españolas, que tienen sus agroindustrias en la zona norte, y hay, digamos, una animadversión de la gente local, de decir, oye, ¿y estos por qué vienen a llevarse nuestros recursos naturales, nuestra agua, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, es un tema que no está regulado y que, bueno, están entrando compañías asiáticas y europeas a producir en Guanajuato gran parte de los productos del campo. Porque yo me imagino que cuando tú exportas un tomate estás exportando 70, agua. 80% agua. Agua. Sí, me recuerdo porque estábamos en el Beyond Water, que me tocó iniciar y arrancar allá en San Miguel Allende, y estaba la embajadora del Reino de los Países Bajos con nosotros y nos decía, miren, la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros producimos 1 kilo de jitomate con 4 litros de agua, ¿no? Y ustedes pues gastan 40. Entonces volteé y yo le dije, pues fíjate que no. ¿Sí? Entonces dije, ya, después te enseño. Y la llevamos a las agroindustrias con tecnología de Países Bajos, y nosotros producimos lo mismo que ellos, con la misma cantidad de agua que ellos. Entonces aquí tenemos esa tecnología y ya podemos producir. Entonces el tema se vuelve muy, muy interesante cuando hablamos de eficiencia en el sector agrícola. Yo creo, y les digo que es el sector que está dando saltos cuánticos, es el sector agrícola. Está pasando de eficiencias del 40% al 80%, al 90%. ¿Crees que pudiéramos llegar eso a la industria inmobiliaria? Híjole, yo creo que la industria inmobiliaria... ¿En el desarrollo inmobiliario en relación a la conciencia del agua? Yo creo que sí. De hecho, te voy a decir, el tema es también que necesitamos mejores regulaciones. ¿Por qué no se ha avanzado en la industria de la vivienda en temas de uso eficiente del agua? Porque no existe la regulación para ello. Porque no te están obligando a que utilices regaderas de bajo consumo, WCs de bajo consumo, mezcladores de bajo consumo. Sí, no te si están lo hicieras obligando. sería poco comercial, no competirías. No, pero puedes hacerlo y además es necesario. Porque, te digo, desde ahí lo que te obligaría es a tener una calidad de agua. Déjame darte un tema. La calidad de agua que nosotros tenemos no es la óptima. No sé cuántos de ustedes, pero la piel es muy reseca. La tenemos reseca. Y tenemos que utilizar algún humectante para que no tengamos comezón todo el día. Eso se debe a que tenemos una calidad de agua no óptima. A veces traemos exceso de cloro, ¿sí? Y muchas de las veces exceso de algunos minerales, ¿no? Entonces, ese tema sí es importante, necesitamos mejorar. Porque además, esto te lleva a que muchos de los equipos tengan duraciones muy cortas, 6 meses. Yo tuve que cambiar regaderas de silicón en 6 meses. Sí. Agua durísima. Y entonces se quebran las regaderas de silicón. ¿Qué está pasando? Muchas fugas en los WCs. ¿Por qué? Por incrustaciones salinas. Y todo eso sí es un problema, porque entonces hay que estar renovando permanentemente los equipos por fuga, etc. Pero la otra es, vamos a obligar a través de la reglamentación el utilizar equipos de bajo consumo de agua. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hay etapas de contingencia y vuelvo a repetir, Tucson, Arizona es uno de estos. Por cierto, estoy organizando seguramente en próximos meses un viaje
a Tucson con el sistema de agua de Tucson para llevar a conocer toda esta tecnología y estas políticas públicas que han ido adaptando, ¿no? Ellos tienen, según la etapa y según el año, etapas de contingencia. Es decir, mira, en este momento no riegas jardín. En este momento solo puedes lavar tu coche con una cubeta de agua. En este momento tienes que dejar de utilizar A, B, C, D, esto. Entonces te dan toda una serie de etapas de contingencia de acuerdo a la situación tan extrema o no de temas de agua de ese año en particular. ¿Y a través de comunicados o cómo lo manejan? Obviamente hay etapas de contingencia y te dicen, a ver, estamos, y sale en los medios de comunicación, estamos en la etapa de contingencia A. Significa esto. Oye, si no lo haces, la multa son $250 por día. Como no circula del agua. Exacto. Es lo mismo. Diste una comparación exacta. El no circula del agua. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos en esta etapa. ¿Pero quién la hace? Todo el mundo la respeta. ¿Por qué? Porque se cumple la ley. El grave problema de nuestro país, o uno de los graves problemas, es la falta de la aplicación del Estado de Derecho. Ese es un grave problema. Y entonces, pues, no se aplica la ley y somos laxos y dejamos que se manifiesten y dejamos que haya bardas pintadas y dejamos que quemen porque se están expresando la libertad de expresión y que quemen las puertas de la presidencia y etcétera, ¿no? ¿En aras de qué? De la libertad. No, eso no es libertad, eso es libertinaje. Entonces tenemos que encontrar la palabra adecuada para el hecho, ¿sí? Entonces aquí es caso específico, estamos hablando de agua, ok, a ver, te pasaste, incumpliste con el reglamento, esto te lleva a una sanción. Oye, que la repetiste, es otra sanción. Oye, que la continuaste, te cancelo el servicio, ya no tienes agua, ¿eh? Sí. Llegan y, no, tú, prohibido, no tienes agua. Sí, te castigan. Búscale cómo le vas a hacer en otro lado. Aquí en esta ciudad no vas a tener agua. Entonces, a ese grado de conciencia llegan, sí, porque este tema es importante, ¿no? Sí. Paco, tocando un poquito más el tema de la consultoría que tú haces, me imagino que atiendes a muchos desarrolladores inmobiliarios que quieren echar a andar un proyecto residencial, comercial. ¿Cómo definirías así brevemente qué hay que pensar desde la perspectiva de desarrollo inmobiliario cuando tú quieres hacer algún desarrollo residencial, comercial? ¿Qué es lo primero que hay que evaluar? ¿Tiene pozo? ¿Tiene una concesión? ¿Cuáles van a ser las aportaciones que tengo que hacer para obras de cabecera, etcétera? Fíjate, depende de dónde lo vas a desarrollar. Primero, si es urbano o es una zona rural o semiurbana, ¿no? O sea, lo primero es... Enfocándonos en lo urbano. En lo urbano, o sea, obtienes tus factibilidades de agua de los municipios. El municipio tendrá que decirte, oye, si hay factibilidad, no hay factibilidad. Ahorita, por lo regular, todos te dan factibilidad. Condicionada, pero todos te dan factibilidad. ¿Qué significa la condición? La infraestructura que hay que hacer para llevarte el agua a ti. Entonces, una vez que te dan la factibilidad, entonces hay que hacer los números de cuánto te cuesta, de acuerdo al proyecto que tú tengas, ya sea habitacional, y dentro del habitacional, si es de residencial, semiresidencial o popular, entonces tienes toda una gama. Cada uno de ellos requiere una demanda específica y es diferente. Entonces hay que hacer el cálculo de demanda de acuerdo al tipo de proyecto que tienes y en base a esto definir... Que ahí hay tabuladores, ¿no? Vas a desarrollar tantos metros cuadrados comerciales, residenciales, hay un tabulador. Pues más que un tabulador tienes que hacer dentro de tu proyecto cuánta superficie vas a dejar o qué porcentaje de la superficie para cada área. Dentro de esto hay que hacer el cálculo de la demanda de acuerdo a lo que estás buscando. Si es un hotel, ¿qué tipo de hotel? Si es un centro comercial, ¿cuánta área comercial tienes? Si va a ser habitacional, si va a haber, por ejemplo, como es en este caso, usos mixtos, o si es hay una zona de estudiantil, etcétera. Entonces hay que hacer un cálculo de demanda, pero muy específico. Ahí hay que tener cuidado, porque los sistemas de agua, por lo regular, te cargan la máxima demanda. ¿Para qué? Para que pagues derechos de incorporación digamos, de acuerdo a la ley de ingresos, el más caro. ¿Sí? Bueno, no es lo mismo el cálculo de demanda para una habitación de 50 metros cuadrados, ¿sí?, que una habitación o que un desarrollo habitacional de 150 o 250 metros cuadrados. Que fíjate que aquí hay un tema que debemos de tocar. Ahorita tenemos desarrollos residenciales verticales en 30 metros cuadrados. Y te están poniendo la misma demanda que el de 150. No corresponde. Entonces hay que hacer esas modificaciones a ese
normatividad municipal de cuál es la demanda de un desarrollo habitacional. Pero ¿es la vertical de normativa te 32. exige así o hay manera de negociar ese tipo de...? Es que ahí existen, más que un tabulador, existen una serie de condiciones que te van a ir obligando a definir en qué tipo de vivienda estás. Y es ahí para mí hay un error desde la ley orgánica, perdón, desde la ley de ingresos, que los propios legisladores han obviado. ¿Cómo vas a cuantificar una vivienda? ¿Por metro cuadrado o por nivel socioeconómico? ¿Sí? A ver, si es nivel socioeconómico alto, ok, pero son 30 metros cuadrados. ¿Por qué vas a pagar la incorporación de una habitación de 150 o 200 metros cuadrados? Sí, claro. No corresponde. Entonces hay errores como ese tipo y los legisladores no lo han encontrado. Yo me cansé de explicarles esto, pero no me entendieron. O sea, no, ¿qué estás calificando? ¿La demanda de agua o el nivel socioeconómico? Claro. Y ellos confundieron las dos cosas. Y entonces te cambian por demanda. Por un lado, cuando conviene, te ponen por demanda de agua o por nivel socioeconómico. Voy a ponerte un caso. Un departamento de 50 metros cuadrados está en una zona habitacional de alta densidad. Te vale incorporarlo, voy a poner un número, 12,000 pesos. La misma superficie, pero en otra zona de aparentemente baja densidad, te cuesta 18 o 24 mil pesos. 18 o 24 mil. ¿Por qué? Si la demanda de agua es la misma. Es que aquí te metes en nivel socioeconómico. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque aquí tú estás evaluando catastro, nivel socioeconómico, valor de la tierra o demanda de agua. Sí, medio Robin Hood, ¿no? O sea... Es demanda de agua. Entonces, hay todas estas confusiones, ¿no? Bueno, esa es mi chamba como consultor. Entonces, decirle a la autoridad, oye, espérate, aquí no lo evalúes aquí, tiene que ir acá. El cálculo que me estás haciendo va aquí, de acuerdo a esto. Por ejemplo, pueden estarte calculando, en alguna vez me tocó a un hotel, ¿no? Querían cerrarle en temporada alta en otro municipio. ¿Y por qué? Pues porque ellos tenían su propia fuente de abastecimiento y estaban pagando la descarga para el saneamiento. Pero bueno, no les gustó y se empecinaron y con toda la autoridad del mundo, entre comillas, llegaron a cancelar la descarga, ¿no? Digo, pudimos resolverlo y decirles, oye, espérame, este es otro asunto, aquí está el pago, aquí está la incorporación, aquí está el contrato, todo lo tienes tú, no hay manera de que lo puedas cancelar. ¿Por qué? Porque te están pagando, o sea, el servicio te lo están pagando. Entonces, el tema es estar asesorando en casos concretos, ¿no? Lo mismo puede ser una industria. Oye, la industria que por lo regular ellos tienen fuentes de abastecimiento o propias, ¿sí? Algunas, por ejemplo, la industria curtidora tiene usos mixtos, es decir, tiene una fuente de abastecimiento propia. Y usa muchos pipas también. Y mucho otro tienen pipas y también toman agua de la propia, del propio Ahí sistema de agua. estaban poniendo medidores de salida en el drenaje para el saneamiento, para ¿no? el pago del saneamiento. Entonces, lo cual es bueno. Entonces, aquí te puedes encontrar que tienes más agua de salida que a veces de entrada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos pozos en ciertas industrias que están descargando las aguas residuales en colectores municipales y son tratadas, pero bueno, tendrán que pagar lo que corresponde. ¿Sí? Entonces, gran parte del tema nuestro es estar, obviamente, haciendo análisis económicos, financieros, de qué es lo que te conviene más de acuerdo a tu tipo de proyecto y antes de eso, establecer cuál es la demanda de agua que necesitas cubrir para esto, ¿no? O sea, no es lo mismo un estadio de fútbol, ¿sí? Que, por ejemplo, me tocaba hacerles análisis de la demanda para una universidad, decir, oye, vamos a poner una unidad deportiva con esas características, esto y esto otro. Y entonces, cuando hacíamos los análisis de demanda, pues yo tenía un análisis de demanda alrededor de los 65 litros por persona que asistían a la unidad deportiva de esta universidad, mientras el sistema de agua tenía el triple. Entonces ahí hay que ajustarlo, porque además en un estadio, voy a poner un estadio de fútbol, pues ¿cuántas veces asistes al estadio? ¿Cuántas veces tienes estadio lleno? 2 veces por mes. Sí. ¿Y por qué vas a pagar una incorporación como si diario estuvieras demandando ese mismo volumen? ¿Sí me explico? O sea, solo 2 veces al mes tienes máxima demanda de agua. Pero te van a hacer incorporar con esa máxima demanda días, como si diario lo necesitaras. Sí, y no es el caso. Sí, no es así. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo hipotético.
¿sí? Porque gran parte de estos sistemas o en estas unidades o estos estadios tienen su propio sistema de abastecimiento, pero no así del tratamiento. Pero el tema es, hay que estar analizando el caso concreto, ¿no? Y lo mismo me pasa para la industria, ¿sí? O sea, las industrias, oye, muchas de las industrias lo que ocupan el agua es para sus temas de enfriamiento, ¿sí? A menos que sea una del sector de alimentos, que bueno, lo utilizan para lavados, retrolavados, para alimentaciones, para hacer las mezclas, ¿sí? De los concentrados de jugo con agua natural, etcétera, ¿no? Todo esto. O para bautizar la leche, pues también. Sí, también. Qué amplísimo, ¿no? Sí, pues esto da muchísimo de qué hablar, Paco. Yo te quisiera preguntar antes de que cerremos, ¿cuál es tu visión para León, para el futuro? ¿Cómo ves León? ¿Ves León creciendo todavía? ¿Ves esta limitante del agua como una restricción importante para su crecimiento industrial, comercial, residencial? ¿Qué esperas tú para León en los próximos años? Yo no veo un León estancado. Yo veo León en crecimiento. Y no veo que el tema del agua vaya a ser el obstáculo. Creo que lo hemos venido superando durante los últimos 20 años y que hemos mejorado de manera considerable. El sistema de agua lo veo fuerte, lo veo sólido, lo veo bien dirigido. Obviamente hay mucho que mejorar. Pero creo que lo que sigue, y ustedes lo van a ver, es seguir consolidando las áreas dentro de la propia ciudad con un crecimiento vertical. ¿Sí? Necesitamos seguir consolidando los servicios públicos municipales, y esto en todos los sentidos. Necesitamos también tener, a su vez, más áreas verdes. Y algo que eso sí tenemos que recuperar. Necesitamos recuperar las áreas verdes. Necesitamos recuperar muchas zonas que están aparentemente escondidas de lo que sería la conservación del suelo, la conservación del agua en esos entornos. Ahorita me recordaba la zona del Salto, por ejemplo, ¿no? La zona del Salto, yo me recuerdo, iba a ver los peces, los bupis ahí, estar en los riachuelos, ¿no? Esta zona que está allá en la zona de la Kennedy, por allá. La zona de Chapalita, allá abajo. La zona que nos íbamos más al sur, hacia los Ramírez, acá, y teníamos agua, y tenemos agua 3-4 metros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La zona del norte, o sea, la zona de Sierra de Lobos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una mejor conservación del suelo y densificar la zona urbana y dejar libre nuestros perímetros y hacer un cambio. Yo les digo, ojalá pudiéramos reconvertir la Presa Blanca y todo lo que es el cauce del Turbio, desde la Presa Blanca hacia San Pancho, en un corredor turístico, en un corredor regenerado, en un corredor donde esa zona es una zona bien interesante en cuestiones de agua. Pero ¿sabes qué? El agua más contaminada del estado transcurre por ahí. Entonces, no es posible que tengamos esos dos universos en León. Tengamos una zona norte con agua clara, con agua limpia, y una zona sur con agua contaminada, con agua de muy mala calidad y con agua que está enfermando. Entonces, yo veo que si consolidamos el crecimiento en las zonas que tenemos todavía disponibles dentro de este cinturón marcado de alguna forma por el Implan, y nos dedicamos a conservar los perímetros, pero también que de alguna forma los ciudadanos estemos pagando por esa conservación perimetral, por esas zonas que pertenecen a particulares, y que les demos bonos ambientales. ¿A través de qué? La tarifa de agua. La tarifa de agua puede pagar los bonos ambientales, ¿sí? Los bonos de carbono, como queramos llamarle. ¿Por qué? Porque alguien tiene que cuidar de la naturaleza. Alguien tiene que cuidar de sus fuentes de agua. Y es algo que no comentamos, pero yo les digo que si tenemos, y siempre les ponía el ejemplo, si tenemos una farmacia y vamos a vender productos de una farmacia en nuestro negocio, tenemos que preocuparnos por el inventario. Y les digo, y si vendemos agua, ¿por qué no nos preocupamos por el inventario? Eso de venta entre comillas. ¿Por qué no nos preocupamos por el inventario? ¿Cuánta agua tenemos en el acuífero? ¿Cuánta agua tenemos en nuestras presas? ¿Cuánta agua tenemos disponible para ofertar a los usuarios de agua de la ciudad? Y es algo que los sistemas de agua y los municipios, los que administran esto, están obligados a hacer. Sí. Buenísimo, Paco. No, es impresionante. O sea, sí noto en esto que nos dices una esperanza, pero al mismo tiempo un gran trabajo, ¿no? O sea, una gran conciliación, una gran conjugación desde el ciudadano o el participante, por así decirlo,
hasta las autoridades y todos los organismos que influyen en esto, ¿no? Y es un tema que nosotros como inmobiliarios, a veces al mismo tiempo en el rush de lo que va haciendo, se te va, ¿no? O el mismo usuario o esa parte, y es un tema tan amplio. Es que das por hecho que las propiedades tienen agua. O sea, si te fijas, la gente ni te pregunta, oye, ¿tiene toma de agua? A menos que estés como en un fraccionamiento campestre o algo así, sale la inquietud. Si está allá en la mancha urbana, la gente da por hecho que va a haber agua. Poco a poco empieza a haber más preguntas del TANDO y demás, pero es algo que damos por hecho, pero no tenemos garantizado sin esa parte. O sea, yo lo tomo como un llamado a la acción, a entender que pues, el agua no es para siempre, que hay que trabajar, como en todo hay que trabajarla, hay que cuidarla y hay que estar exigiendo a nuestras autoridades y a nosotros mismos como usuarios de la misma para que la podamos tener para el futuro, porque pues, sin agua definitivamente futuro no va a haber, ¿no? No pasa nada. Sí. Pues muchísimas gracias. Me faltó nomás comentarles algo que me parece importante y ahorita que estamos con temas de avances tecnológicos. Tuvimos una revolución cuando hablamos de la generación o de la autogeneración, entre comillas, de energía. Es decir, con todo este tema de las celdas solares, nos volvimos como un sistema cerrado en temas de energía. Porque producimos, inclusive la podemos conservar y consumir e inyectarle a la red. Claro, sí, bueno, en temas de agua va a pasar lo mismo. Obviamente no es asequible a toda la población, pero ¿a qué me refiero? En países europeos ya están desarrollando las plantas de tratamiento compactas. Es decir, son plantas de tratamiento habitacionales donde son del tamaño de un refrigerador dúplex. Entonces tú en el sótano de tu casa o en alguno de los cuartos de tu casa, llega toda el agua gris y el agua negra, se llega a esa caja y esa caja te la depura y la vuelve a inyectar a la red. ¿Y qué se convierte eso? Lodos, abono. Entonces vamos a llegar a eso, ¿eh? O sea, sí podemos llegar a eso. Obviamente ahorita todavía la tecnología está cara. Es como cuando empezaron los paneles solares, eran caros. Carísimo y ahorita pero ahorita un equipo de esos debe andar alrededor de los $15,000, €15,000. Pero esperen que pasen unos años y eso va a andar en 5,000 y después en 2,000 y hasta que lleguen a los 1,000. Y muchos de estos entonces podemos tener esa certeza y ya no tenés que depositar el agua hasta allá, ¿no? Estaba viéndolos en Tucson, dicen que hay una regulación que obliga a la utilización de las aguas grises. Son aquellas aguas que van de la regadera, de lavamanos, ¿sí? Y te obligan a utilizarlas en tu riego de áreas verdes. Pero solo el 10% se atreve a utilizarlos, los demás como que no. Entonces prefieres agua de la línea morada, ¿sí? Sí, agua gris para mis cosas como que no. Entonces, hay un grado de conciencia de que vamos a tener que llegar a ciertos momentos en donde podemos reutilizar, como los astronautas, nuestra propia agua, ¿sí? Vamos a llegar ahí. Francisco, pues muchas gracias. Ahora gracias a ustedes por invitarme. Por tu participación, Francisco. Estuvo divertido. Sí, me llevo mucha información. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. No, sí. Oye, bueno.